Mientras el mundo hace unos días aplaudió al campeón ciclista de la edición 112 del Tour de France, pocos recuerdan que México, sí, México, tuvo su propio Tour, una carrera ciclista internacional que recorría el país en etapas de cientos de kilómetros, atrayendo atletas de muchas partes del mundo. Una vuelta que prometía poner a México en el mapa del ciclismo mundial y que hoy es apenas un susurro olvidado entre archivos viejos. Esta es la historia de la Vuelta a México, el Tour que México soñó, pero dejó morir. En 1948 nació un sueño, la Vuelta a México, una competencia ciclista por etapas inspirada directamente en el Tour de France. Organizada por la Federación Mexicana de Ciclismo y empresas mediáticas, la carrera fue un intento por poner el ciclismo profesional en boca de todo México y de igual manera una apuesta por estructurar el ciclismo del país, elevar su nivel competitivo y fomentar la creación de una afición. La Vuelta fue una prueba de fondo, estrategia y resistencia. Etapas que superaban los 200 kilómetros diarios, cruzando estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco y la Ciudad de México. Un espectáculo ciclista con salida y llegada en grandes ciudades, que combinaba lo mejor del ciclismo profesional de México o del extranjero con la dureza de la geografía mexicana. La primera edición, la de 1948, recorrió más de 1,400 kilómetros en 9 etapas. Salió el 3 de diciembre y llegó el 12 de diciembre. La Vuelta fue más que un evento ciclista. El México postrevolucionario se quería mostrar a través de ella y también ser un botón de orgullo nacional. Durante las décadas de 1950 y 1960, la Vuelta a México alcanzó su apogeo. Ciclistas como Ángel El Zapopan Romero, Ricardo Pollero García, Porfirio Remigio, Alfonso Rabanito Díaz, Eduardo Aguilar, José Mercado, Jacinto Brito, entre otros, levantaban los brazos en la meta ante la vista de miles de personas. La edición de 1957 fue la vuelta ciclista más grande. Tuvo 19 etapas con más de 2,700 kilómetros de recorrido, conectando urbes, pueblos y paisajes de todo tipo. Como dije, era más que un evento deportivo. Era espectáculo, era identidad, era orgullo. Tanto que en aquella época la bicicleta se volvió también un protagonista del cine mexicano que en el mismo tiempo también gozaba de su edad de oro. Ahí están, por ejemplo, las películas El campeón ciclista con Germán Valdés Tintán y Piernas de oro con Antonio Espino Clavillazo. Las competencias de la Vuelta a México se transmitían por televisión y eran cubiertas también por todos los medios. Los jerseys de colores que manejó esta vuelta para identificar a los líderes de las diferentes categorías son los que se ven ahora en pantalla. Sin embargo, el sueño de la Vuelta a México comenzó a fragmentarse. En 1962, tras más de una década de historia, la carrera vuelve a desaparecer por casi 2 décadas. La razón, pues unas pugnas internas entre los patrocinadores privados y también porque las autoridades gubernamentales crearon una carrera paralela en 1954. Carrera que se llama la Vuelta de la Juventud, organizada por el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud Mexicana. La falta de una política deportiva sólida terminó por silenciar a las ruedas. Pocos años después, México fue sede de los Juegos Olímpicos y para estos Juegos se construyeron muchas infraestructuras, entre las cuales esta que tenemos justo detrás, que es el Velódromo Olímpico Agustín Melgar. ¿Los Juegos Olímpicos reactivaron la Vuelta a México? Por desgracia, no fue así. Por cierto, ya que hablamos de los Juegos Olímpicos de México 68, hice 2 videos donde recorremos todos los sitios que se construyeron en Ciudad de México para albergar estos Juegos y vemos qué ha sido de ellos en la actualidad. México fue el primer país latinoamericano en albergar unos Juegos Olímpicos. Eso pasó hace más de medio siglo. Por si gustan, ya saben, están en la caja de descripción. Te han de haber escuchado increíble las porras mexicanas. Pero regresemos a nuestro tema. En 1982 se intentó relanzar la Vuelta a México,
pero no pasó de esa edición. 7 años después, en 1989, se anunció una nueva ruta ciclista, la Ruta de México, apoyada por la CONADE. Esta ruta pareció retomar la senda de su antecesora. Fueron años en los que destacó en las competencias el ciclista Raúl Alcalá Gallegos, quien había ganado previamente 2 etapas del Tour de France. Impresionante el paisaje, al fondo el pelotón puntero. La ruta, sin embargo, no terminaba de aterrizar bien. Cambio de nombre, Ruta Azteca, Ruta del Sol, nuevamente Ruta de México. En 1999 existió para nuevamente entrar en un impasse de 3 años. Cuando ahí tenemos un caballo al lado derecho de la carretera que se asusta al paso de los corredores, que se asusta con la sirena, empieza a correr conjuntamente con el grueso del pelotón. Ahí van los ciclistas. Lo peligroso sería que el equino cruzase en este momento la cinta asfáltica. En 2003 regresa, pero ahora con el nombre de Vuelta a las Américas, haciendo un recorrido de más de 3.000 kilómetros por 21 estados de la República. Pero ¿qué creen? Existió nada más este año y volvió a guardarse por varios años más. Regresa finalmente en 2008 con otro nombre, adivinaron. La Vuelta a México Telmex. Como su nombre lo indica, fue patrocinada por la empresa mexicana privada de telefonía. Esta vuelta se acercó a la esencia de la primera vuelta, pues duró casi al mismo tiempo que aquella, casi una década. La carrera cruzó estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México, con ciclistas de todo el mundo. Todo parecía indicar que México iba a volver a tener su propio tour, pero no. En 2016 el patrocinio se cayó y volvió a desaparecer la carrera. Desde entonces no ha vuelto a realizarse una competencia similar. Hoy más que nunca México pedalea. En Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, los ciclistas urbanos aumentan. También hay más infraestructura bicicletera, como es la ciclovía, la ecobici, como esta, los bici estacionamientos. También las rutas dominicales se multiplican y año con año crece Muévete en Bici de Paseo de la Reforma. O sea que hay gente interesada en este medio de transporte. Oigan, ¿ustedes forman parte de esta comunidad bicicletera? Me da curiosidad, ya sea que la usen por diversión, por chamba, como medio de transporte, como deporte, o hasta en una de estas ya participaron en competencias. No sé, háganmelo saber en los comentarios. El ciclismo es deporte, pero también es una actividad que genera bienestar físico y emocional, contribuye al medio ambiente, fomenta una movilidad rápida y menos contaminante. Y en México es, además, un transporte muy relacionado con varios oficios. Sin embargo, y a pesar de que tuvo la competencia de ruta ciclista de más reconocimiento internacional de Latinoamérica en su época, México no tiene en la actualidad ni una sola gran carrera ciclista avalada y clasificada para competencias internacionales. Tiene competencias de ruta, pero son chicas, locales o amateur, lejos de lo que significó la Vuelta a México. ¿Cómo puede un país con millones de bicis no tener ni su propia vuelta ni su propio tour? En la actualidad, la competencia ciclista de ruta a nivel latinoamericano está representada por 2 países, Colombia y Argentina. El primero con la Vuelta a Colombia y el segundo país con la Vuelta a San Juan, siendo esta competencia la más importante de la región, pues forma parte del UCI Pro Series, lo que significa que está a solo un nivel por debajo del nivel World Tour. ¿Dónde está el Tour de France? Me adelanto a una pregunta que varios de ustedes se han de estar haciendo. ¿Qué onda con el Tour de Francia? Que es, sin miedo a equivocarme, la competencia de ciclismo de ruta más reconocida a nivel mundial. El Tour de France se celebró por primera vez en 1903. Fue una idea del periodista Géo Lefebvre como medida de publicidad para aumentar las ventas del periódico Lotto, antecesor del actual L'Équipe. La primera edición fue ganada por Maurice Garin y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la carrera ciclista que es hoy. Comenzó como una prueba de resistencia enorme, pues al inicio realmente los ciclistas salían a pedalear o morir. Pedaleaban por horas, las rutas eran
eran inmensas, no llevaban equipo de apoyo y pues también era una Francia muy rural, o sea que a sus inicios era una competencia muy rupestre, si así lo podamos decir. Ahora, el Tour de France es una competencia moderna, con equipos profesionales, tecnología avanzada y cobertura mediática global. Desde 1975, el Tour termina tradicionalmente en los Campos Elíseos de París. El impacto financiero de este evento para Francia es fuerte, genera ganancias enormes para las localidades anfitrionas. Según estimaciones, cada ciudad que es sede de las etapas de la carrera puede generar entre 500.000 y 1 millón de euros en ingresos locales, distribuidos en hotelería, turismo, restaurantes, etc. Mediáticamente, el Tour de France llega a 190 países, con más de 3.5 mil millones de espectadores acumulados, lo que ofrece una plataforma de promoción internacional para el turismo francés. Culturalmente, con sus más de 120 años de vida, el Tour se ha convertido en un símbolo nacional francés. Es realmente el escaparate de la geografía francesa. A través de sus diversas etapas, el país muestra sus ciudades, sus castillos, sus paisajes rurales, sus montañas míticas. El Tour de France es sinónimo de fiesta popular. Como se celebra en verano, el clima es dócil y mucha gente sale a acampar días antes al lado de la carretera para ver pasar la caravana y a los ciclistas. Es una tradición de generaciones. Por cierto, sé que cada año el Tour de France hace que miles de franceses salgan a las calles y a las carreteras para ver pasar a la ruta. Pues, ¿qué creen? Yo nunca lo he hecho, pero si en algún momento voy a Francia y coincido con el Tour de France, ahora sí que me voy a dar una vuelta para ver la dinámica con mis propios ojos. Como ven, el Tour de France empezó como una simple medida publicitaria para subir las ventas de un periódico, pero terminó echando raíces y hoy no solo es un evento deportivo, sino también económico, nacional y cultural. México ya tuvo su evento ciclista de clase mundial. Se le dejó morir, pero se le puede hacer renacer. Sé que la bicicleta como deporte tiene otras disciplinas como la bicicleta de pista, la bicicleta de montaña o el motocross, pero sin lugar a dudas, la bicicleta de ruta es de las más bellas de todos por los paisajes variados que ofrece. ¿Qué tal, ¿Cómo la vieron? ¿Sabían de esta vuelta? Imaginen una vuelta de esta vuelta a México. Estaría padre, una que conecte varios estados para que podamos ver todos los maravillosos paisajes. Yo siento que aquí hay una historia que espera renacer. Por hoy ha sido todo. Les dejo, voy a ir a pedalear un ratito más para hacer ejercicio y antes de regresar a casa a comer. Espero que les haya gustado y nos vamos a ver muy pronto para un nuevo video.